Es lo que me hicieron entender. Recording is on. Ok, nosotros en realidad ya estamos conectados con el Padre. La cuestión sería pensar qué entendemos por oración y para qué queremos exactamente orar. El hecho de que manejemos la meditación de la manera que ya he explicado otras veces, ya es una manera de comunicarte con Dios. De modo que, más allá de eso, exactamente para qué querríamos, eh, eh, digamos, utilizar otra forma de comunicación. Por ejemplo, tenemos tres maneras en las que conectamos nuestro ser con la fuente. Una, en la cual no realizamos ningún tipo de verbalización, no producimos ningún tipo de idea, no hay concretamente, digamos, un pensamiento que queramos elaborar. Luego está la meditación, que es el uso de la proyección mental, ¿sí? De la disciplina mental. Y luego está lo que se denomina usualmente oración. En latín es de oratoria, de diálogo, ¿no? Entonces se entiende que es comunicación. En hebreo lo llaman lehitpalel, que tiene que ver mucho con una plegaria, con una súplica, ¿sí? Con una petición. En consecuencia, ya con la oración, nosotros ya nos encontramos en un estado de sincronización con la fuente. Ya estamos volviendo, digamos, que al flujo natural. Supongamos que el flujo natural lleva una onda armónica y nosotros llegamos con una onda desarmónica. En consecuencia, cuando nosotros estamos en un estado contenido o estás en el bosque, no estás pensando absolutamente nada, simplemente estás disfrutando de la hora, del momento, armoniza las ondas de tu vibración con la oscilación de vibración natural. Entonces, por así decirlo, con el ritmo del espíritu. Ahora, cuando ya queremos incluir el aspecto de la oración, no necesariamente se entiende mucho, igual que con la meditación, a veces tiende a desarmonizar porque se basa en cuestiones del ego, conceptualizaciones que tenemos, como es el caso de la creencia de que tenemos carencia de algo y por tanto tenemos que pedir algo. En consecuencia, exactamente qué tenemos que pedir que no tengamos ya. Si las cosas que ya tenemos, sea que no nos gusten o que nos gusten, tienen una razón de ser, ¿qué exactamente es lo que queremos pedir? Entonces aquí es donde tenemos el hecho de que pedir algo en función del flujo natural de las cosas es un ejercicio de potenciación. Esa es la manera más adecuada de oración. Otra cosa que se puede hacer también es la declaración, es una forma también de oración. Declaras algo que influye en el flujo cuántico de experiencia y influye en la resonancia del propio cuerpo. En consecuencia, esas declaraciones, si son bien estudiadas y con la energía adecuada, son mucho más funcionales que una plegaria extensa. Por ejemplo, es más útil cuando decimos con 4, 5, 6 palabras algo muy específico con la energía adecuada, en el momento adecuado, perdón, que cuando nos extendemos demasiado tiempo, porque usualmente si no estamos en el estado de energía adecuado durante el tiempo de una plegaria, empezamos a introducir energías de frustración, energías de rabia, energía de impotencia. Entonces ya hay, digamos, que un choque entre la energía adecuada para hacer una declaración, para que realmente tenga poder útil, ¿sí? Y el estado de energía, ¿no?
Entonces, básicamente es mucho más, ¿cómo se podría decir? Funcional que en ciertos momentos del día hagamos alguna declaración específica, sea mirándonos al espejo, sea mirando hacia el cielo, o sea imaginando que miramos hacia el interior, pero que sea una palabra que tenga más valor, energía e intención positiva que una plegaria muy extensa. Otra cosa es que en un momento específico, ¿sí?, que no sea recurrente, nos sentimos con las ganas de desahogarnos, ¿sí? Eso ya es una cuestión terapéutica. El hecho de que a veces necesitas llorar, el hecho de que a veces necesitas exteriorizar con palabras cómo te sientes, eso es, o sea, es lógico como terapia, ¿sí? El problema es cuando se vuelve recurrente, cuando ya pasa más de una vez al día, pasa varias veces por semana, entonces ya lo que está haciendo realmente es retroalimentar un estado de energía incapacitador, un estado de energía que baja el estado vibracional. Entonces, hacemos mucho más en hacer una petición de algo específico, mayormente si está conectado con el propósito de vida. Si, por ejemplo, hablamos desde el ámbito de una dolencia, de una enfermedad, de un problema, es mucho más práctico hacer una pregunta que pedir que haya un cambio en sí. Porque lo que uno debe cuestionarse es por qué existe eso. Si eso existe por una razón, ¿por qué estoy pidiendo que no esté? O sea, que no estoy confiando en que hay un guión preestablecido que es perfecto y que tiene una razón de ser. Entonces no confío en el Espíritu Santo, considero que mi criterio o mi opinión es mejor que lo que Él está haciendo. Entonces, ¿dónde queda la voluntad de Dios? En cambio, si respecto de una circunstancia yo hago una pregunta en voz alta, o sea, la declaro, eso sí cumple un papel importante en el rol que algo está desarrollándose. Digamos, tengo el ojo hinchadísimo por X razón. Puedo ponerme a pedir, Señor, quítame lo que tengo en el ojo. Pero la petición en sí es incompleta porque se pasa por alto que hay una razón de ser del por qué ocurre eso. En cambio, si más bien hago una verbalización y digo, Señor, explícame por qué tengo esto en el ojo. ¿Qué se puede hacer para eliminar esto o para pasar esto? ¿Qué significado tiene? ¿Y cómo hago para poder trascenderlo, ¿no? Entonces, aquí, ese tipo de oración, que básicamente es una mera pregunta, sí va a cumplir un papel fundamental. Cuando hacemos una pregunta, ya la respuesta existe en el tiempo. No en ese momento, pero al haber hecho la pregunta ya está la respuesta. Aunque en ese preciso momento, en ese preciso instante no la tengamos. Pero la respuesta puede estar a los 5 segundos. De repente lo dijimos y ya con la misma vino una idea. O se empieza a configurar a lo largo del día, cuando hacemos una pregunta. Porque de esa manera estamos respetando que nosotros le dimos lugar al Espíritu Santo y ahora Él está haciendo lo que se considera. Pero si algo ocurre y nosotros empezamos a pedir que no exista, como que es un poco contradictorio, a menos de que eso ocurra porque en realidad no hubo participación del Espíritu Santo, en el sentido de que nosotros no estamos consagrando a que se haga la voluntad del uno día a día. Entonces, ese tipo de cosas entran, o sea, si no se analizan de la manera adecuada, encontramos conflictos y choques. Y eso promueve el hecho o promueve la situación de que las oraciones no cumplan las expectativas de las personas. Como en algún momento alguien decía, oráis pero oráis mal y por eso no recibís. Entonces la cuestión es, no se entiende la oración y se basa casi siempre en una forma equivocada de entender la vida o de entender la voluntad de Dios o del Espíritu Santo, que es lo mismo, igual que la voluntad de Cristo. Y en cambio, si lo que queremos es trascender una situación, o sea, superarla, medrar de este punto al que estamos al siguiente, es mucho más práctico que hagamos una pregunta sobre ese asunto. ¿Qué significa? ¿Qué aprendo con eso? ¿Y cómo puedo evolucionar? ¿Cómo puedo superarlo? Así, automáticamente, el Espíritu Santo puede entrar en acción, o sea, puede poner en acción una serie de elementos instantáneamente cuando hace la pregunta para poder que se desarrolle. Otra forma que puedes hacer es
Si bien cuando empieza el día o si bien cuando te vas en la noche a dormir y hay un problema que tienes, dices, Espíritu Santo, te encomiendo este problema. Si es posible que a lo largo de los sueños, cuando estoy durmiendo, me ayudes a desarmar la maraña de elementos que están relacionados con esto. A saber qué se puede hacer. Entonces, en el subconsciente, mientras estás dormido, también puede haber diferentes sueños en los que consigues vencer o superar este obstáculo. Uno podría pensar, vale, pero ¿qué sentido tiene si no soy consciente de eso y al día siguiente ni siquiera me voy a acordar? No importa que no seas consciente. El asunto es que tu inconsciente sí lo ha experimentado. Lo importante es que quede en la memoria de la conciencia, porque queda registrado. De manera que aunque no lo recuerdes conscientemente, ya queda registrado en tu conciencia y va a seguir siendo práctico. Es como cuando nos introducen un elemento, un sigilo subconsciente de alguna cosa o algún sentimiento, conscientemente no lo recordamos, pero vamos a responder en función de esa experiencia que tuvimos o de esa información o de ese sentimiento. Entonces sí está en nosotros. Reaccionamos, es como los miedos, reaccionamos a ciertos miedos y cuando nos lo inculcaron, puede que venga de momentos en los que no estábamos conscientes. Entonces lo importante es que se absorbió. Es como cuando utilizamos nuestro ámbito consciente al capturar una imagen. Somos como una cámara que está absorbiendo millones de imágenes en cuestión de minutos. Sin embargo, solo nos acordamos de algunas específicas que estamos mirando y no observamos toda la parte periférica donde también hay un montón de imágenes. Y nos acordamos a lo mejor de algunas más que otras porque hay una conexión emocional. Me acuerdo de esto porque en ese momento hubo un chiste. Me acuerdo de eso porque en ese momento me caí. Entonces, como hay una impronta emocional, me acuerdo. Si no hubiese nada emocional, en realidad la mayoría de memorias están guardadas en el subconsciente. Pero siguen respondiendo y siguen saliendo a la palestra a lo largo de nuestra vida cuando hay ciertas respuestas. ¿Sí? Cuando hay una situación, lo que emerge de mí depende de lo que estaba guardado dentro de mí. Sí, porque alguien dice, pero ¿por qué te comportas así? Y a veces ni siquiera lo sabes, pero es porque viene de una emoción o un impacto que tuviste y se quedó guardado dentro de ti. Y con base en eso después respondes. Entonces sí queda codificado. Por tanto, es muy útil el pedir que haya aceleración de procesos de experiencia cuando estamos durmiendo, porque aunque conscientemente no lo recordemos, sigue habiendo un proceso con la conciencia y con la mente. Luego también está la parte consciente, que es cuando vamos a empezar el día, consagrar las situaciones y los momentos, y también consagrar lo que nosotros consideramos que son los elementos con los que estamos en conflicto, ¿sí? Dolencias, enfermedades, problemas sentimentales, problemas económicos, problemas laborales, lo que sea. Todas esas cosas, si hacemos una pregunta, ¿qué significa? ¿Qué se puede hacer para evolucionar y pedir ayuda? ¿Me puedes ayudar, Espíritu Santo, para poder acelerar esta experiencia? Pero acordarnos que la parte emocional es fundamental, porque si nosotros lo vemos desde un punto de vista de culpabilidad, de negatividad, de tristeza, de pesimismo, de frustración, de impotencia, en realidad gran parte del trabajo pierde velocidad, por así decirlo. ¿Por qué? Porque mientras usamos, digamos, la meditación, la energía es lo más importante, la energía emocional. En la oración se sobreentiende que si estás pidiendo algo, pero entra en conflicto con la emoción, digamos que los ángeles entienden que te estás teniendo un conflicto y le prestan más atención a tus palabras que a tu emoción. No obstante, desde el punto de vista cuántico, esa energía no tiene la misma respuesta que si tratas de hacer una oración desde un estado de energía neutro. ¿Por qué digo neutro? Porque, claro, preferiblemente decirlo con un estado emocional positivo, pero no tiene mucha energía positiva cuando las cosas van mal. Entonces, por lo menos tratar uno de gestionar, como digo, empezar con saber manejar uno la base de la meditación, una respiración adecuada, un estado de paz, para que cuando realices una oración, si se le quiere llamar así, se pueda conseguir mejores resultados y aceleren trabajos que, aunque se pueden hacer mentales, utilizando la verbalización adecuada, con la energía adecuada, me refiero a las palabras adecuadas, se aceleran también muchos procesos, incluso más rápido a veces que ciertas ideas que podamos tener en la mente. Porque con la palabra podemos generar vibraciones de mayor resonancia que las que producen a lo mejor nuestras ideas. No sé, si hay alguna arista, seguro que hay muchas más aristas respecto a la pregunta de la oración, según qué ámbito también se quiera ver.
Como por ejemplo, digamos, el caso de pedir por otra persona, volvemos a lo mismo, la cuestión del libre albedrío y del destino de cada individuo. ¿Sí? Si hay un propósito, lo mismo. Si nos sentimos con la obligación o el deseo o la responsabilidad de realizar una plegaria por otra persona, lo importante es partir del hecho de que, número uno, no es asunto mío. Número dos, si quiero intervenir, tengo que saber si la otra persona quiere que uno intervenga. Y número tres, debo pedir permiso también al Espíritu Santo para saber si lo que yo quiero hacer compagina con el propósito. En ese sentido, volvemos a lo mismo de la pregunta. ¿Qué se puede hacer al respecto de eso? ¿Debería intervenir? Entonces hace una pregunta. Otra cosa que también puedes hacer es pedirle al Espíritu Santo en qué puedo ayudar a esta persona si tiene la buena intención o debería intervenir en cuanto a eso. Eso, o sea, me corresponde. Lógico que desde el punto de vista del amor, todo esto bien intencionado es positivo. Entonces, siempre va a tener, digamos, preeminencia. Sin embargo, acordémonos siempre que lo que le ocurre a cada persona es asunto de cada persona. Y básicamente, si queremos intervenir ahí, es porque lo queremos hacer con buena intención, pero debemos saber que el Espíritu Santo está llevando a cabo un trabajo. Entonces, más bien, seamos, o sea, sometámonos a la voluntad de nuestro trabajo, sea simbiótico, ¿sí? Que vaya a la par de la voluntad de lo que está haciendo el Espíritu Santo. De esa manera, lo más fácil es decir, Espíritu Santo, ¿en qué actitud? Sí es posible que el Espíritu Santo ponga situaciones, emociones, lugares, personas, escenarios o sentimientos que lleven a un proceso de aceleración en el proceso de evolución que necesita un congénere nuestro, no sé si se dice así, nuestro prójimo. Entendí. Bien, Frederick, lo entendí perfectamente. Seguí comiendo. Luego Marcelo recoge las ofrendas. No, estoy enseñando a Marcelo que está ahí. Bien. Se desapareció. Lo abdujeron los aliens. Desapareció en acción. Ah, se escondió. Fred, te hago una pregunta. ¿Me escuchás? Bueno, sí. Estuve prestando atención a lo que le decía la oración, que en realidad no debe ser quizá una mera repetición o hacerla larga, sino enfocarse quizá en esa frase corta que decís vos, aprovechando, digamos, que esa energía no decaiga, o algo lo que entendí. He escuchado también que, no sé si será verdad, que por ahí uno tiene que estar, digamos, de una manera, a ver, ¿cómo decirlo? Si yo pido que el Espíritu Santo interceda y por ahí soy una mala persona o obro de mala manera, es como que eso no es escuchado. No sé si estoy mezclando o no, pero, o sea, como que tengo que tener una conducta o estar limpio de ponerle de pecado, así por decir, como para que sea escuchado mi petición. ¿Se escuchó? Creo que se trata más del punto de vista de cómo entendemos ser mala persona y qué es exactamente lo que pedimos. Es decir, ser escuchado Sí. se escucha, ser atendido Otra cosa. podría ser otra cosa. Entiendo. Entonces, depende. ¿Qué es lo que quieres exactamente pedir? Digamos que eres una mala persona. Parece que una parte de su conciencia tocó fondo y está necesitando ayuda. O se cree que en su subconsciente que ayudando a otra persona limpia su conciencia. Entonces, creo que si está haciendo el intento de querer orar es porque Sí. ya algo le toca por dentro. Entiendo. No, está bien.
Claro. Claro, otra cosa distinta, y creo que también es por donde quieres ir, es qué tanto resultado puede tener la plegaria o el favor que puede pedir alguien que está en un estado de energía más elevado a alguien que tiene un estado de energía muy bajo. Llamémoslo así para no juzgar si es Sí, malo o exacto, bueno. exacto, está bien. Pues, lógicamente, pues la energía más elevada va a tener un mejor resultado y aún más, ya no tanto la energía, sino cuando hay una sincronización con la voluntad de Dios, el resultado va a ser aún más rápido y más eficiente, digamos, más específico. Porque Se entiende. utilizando la energía, sí, producimos mucho, pero cuando estamos en el mismo barco, ¿sí? En el que va el Espíritu Santo, ahí es cuando se producen lo que usualmente se denominan milagros. Se entiende, se Por eso entiende. dice en otra parte de la Biblia, estas cosas seguirán a los que creen. Se refiere al hecho de que no necesitas ya ni siquiera pedir nada cuando estás en el barco del Espíritu Santo. Pero para estar en Entiendo. el barco del Espíritu Santo tienes que pensar como piensa el Espíritu Santo. ¿Sí? Claro, y Entonces en ya es un eso estado de conciencia que no lo voy a llamar santo, ni bueno, ni puro, porque a lo mejor eso es un poquito, bueno, a lo mejor las definiciones en sí no se entienden muy bien, pero es el hecho de que cuando nos acostumbramos a tener un estado de paz interior, no el hecho de que no quiero discutir con nadie, que es lo que a veces uno interpreta, voy soy buena persona o acompaño a las viejitas a pasar la calle. Hablo de la paz interior, el hecho de cuando realmente logras que las vibraciones y resonancias de tu ser estén equilibradas, estén en un estado calmado. Cuando estás en ese estado, a partir de ahí es como si pudieses sentar en otro nivel de vibración en el cual las cosas se producen a través de un flujo natural. Hasta ese entonces, cuando la vibración es desarmónica, choca con la realidad. Y cuando digo realidad no me refiero a la materia, me refiero al mundo no físico. Llamémosle el mundo superior. Porque está el mundo no físico inferior y está el mundo no físico superior, ¿no? El mundo físico inferior es de las bajas vibraciones y el superior es de la alta vibración. En Ok, consecuencia, ok. estando en este estado de energía superior, vibrando ahí, llega un punto en que primero no hace falta pedir nada, porque tu propio estado de conciencia está conectado con toda la red. Esto es lo que Todo el llamamos tiempo. estar dentro del Espíritu Santo, ser parte del Espíritu Santo. Ya en ese punto, cualquier cosa que tú digas, dado que has aprendido a medir tus Es palabras redundante. y a entender el destino, tus palabras pueden tener mucho poder de influencia. Por eso Jesús decía, las cosas que digan serán hechas, ¿sí? Según el poder de vuestras palabras. Se lo decía solamente a los apóstoles, no se lo decía a todo el mundo. Porque entendía que ellos ya estaban evolucionando a su nivel de conciencia más elevado. Es lógico, no es lo mismo el estado de conciencia que tenemos nosotros ahora al que tenían ellos hace 2000 años, porque venían de una cultura muy compleja, con muchos paradigmas en la mente y les costó mucho evolucionar. ¿Sí? Gracias a Dios nosotros ya estamos en una generación que gracias a infinidad de cosas hemos llevado a cabo un proceso de evolutivo muchísimo más acelerado. Eso quiere decir que tenemos más facilidad de despertar nuestra conciencia en esta vida a lo que podía haber intentado hacer Pedro o Pablo en su época. Demasiado complejo para ellos. Sí, tenían demasiados paradigmas. Aparte de que con la literatura, la tecnologías y demás podemos realizar conexiones, procesos y aprendizajes a toda velocidad. Ellos en ese sentido lo máximo que podían hacer es estar en silencio para autoconocerse. Mm. Clarísimo. Gracias. Bueno, tú te estás ahí tomando nota, es juiciosa.